los que no nos hemos saludado y los que nos hemos saludado también. Buenas tardes para todos. Vamos a seguir un poquito más, vamos a avanzar. Ya llegamos a más de la mitad, por la gracia del Señor, de este estudio que estamos haciendo sobre la confesión. Y el capítulo que vamos a ver es el capítulo número 18 en esta tarde. El capítulo 18 habla sobre la seguridad de la gracia y de la salvación. En el capítulo anterior, el jueves pasado, nosotros estuvimos hablando sobre la perseverancia de los santos, ¿no? Y en definitiva, o básicamente, lo que hablamos fue que si hay una perseverancia en el Señor, si hay una perseverancia en Cristo, si por alguna razón podemos mantenernos en Él, bueno, es precisamente por Él que podemos perseverar. Básicamente lo que dijimos es que no había forma de que nosotros podamos aportar algo a esa salvación más que la responsabilidad de cuidar esa salvación que el Señor nos había dado. Pero todo ese proceso es un proceso de perseveración. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a buscar, individualmente o que nos venga a buscar de manera grupal, ¿no? A toda su iglesia, como los tesalonicenses esperaban cuando Pablo les decía y les hablaba que en ese momento en el cual él vivía, bueno, podía venir el Señor. Y si el Señor venía en ese momento, toda la iglesia iba a ser arrebatada, ¿no? Iba a ser llevada con el Señor. Y junto con los que ya habían muerto en Cristo, bueno, estos se unirían con Él y con ellos en el aire, ¿no? Para estar siempre con su Señor. Entonces, el hecho de poder llegar a ese final, de poder llegar a la muerte individual o de manera congregacional ahí a la iglesia del Señor, que el Señor nos venga a buscar a todos juntos, es porque Dios hace que sus hijos perseveren hasta el final. Pero también hablábamos que esa perseverancia a veces se puede ver dificultada, ¿no? Porque uno puede caer en periodos de pecado, en periodos de angustia, en periodos en los cuales la comunión con el Señor no es de las mejores, digamos, pero así todo, el verdadero Hijo de Dios va a perseverar hasta el fin. Muy rápidamente, hablaba de eso, la perseverancia de los santos, el capítulo 17. Y hoy vamos a tratar el capítulo 18, que habla sobre la seguridad de la gracia y de la salvación. Y cuando leía un poco sobre este capítulo, me preguntaba cuántas veces yo, por ejemplo, y también se los puedo preguntar a ustedes, pero para que se lo contesten ustedes, cuántas veces hemos pasado en nuestra vida cristiana, cuántas veces hemos pasado un tiempo en donde la seguridad de la salvación quizás flaqueaba en nosotros. ¿Cuántas veces estuvimos dudando de nuestra seguridad de salvación? Bueno, si por alguna razón esas cosas pasaron en algunos tiempos y hoy seguimos en Cristo, es porque el Señor mismo nos está haciendo perseverar. A pesar de esa duda temporal, a pesar de esa incertidumbre, ¿no? De haber perdido, quizás por alguna razón, la seguridad. No estamos hablando de la salvación, sino la seguridad que uno tiene. La conciencia que uno tiene sobre la salvación que el Señor nos ha dado. Seguramente nos ha pasado, hermanos, en algún momento, ¿no? Habré perdido un poco de vista la seguridad de la salvación. Y esto es lo que trata este capítulo, ¿no? Es el capítulo en donde termina una de las secciones de la confesión, de los capítulos de la confesión, que habla de la responsabilidad del creyente. Entonces podríamos decir que de alguna manera, con la gracia del Señor, haciendo perseverar en nosotros su palabra, su fundamento en nosotros de alguna manera somos responsables en nuestra conducta, en nuestra comunión con el Señor, en mantenernos tomados de los medios de gracia y de todo lo que el Señor nos da para poder seguir perseverando en Él. Somos responsables frente a la seguridad de la salvación. ¿Qué pasa cuando vamos perdiendo esa seguridad de la salvación? Bueno, hay varios factores que hacen también que perdamos esa seguridad. Y no quiere decir que no seamos salvos, ahora lo vamos a ver.
No estamos hablando de la falta de salvación, sino de la falta de seguridad. De esa conciencia clara que uno tiene en tiempos de regocijo, vamos a decir, bueno, gracias al Señor porque soy salvo. Pero quizás hay momentos de nuestras vidas que nos lleven a perder esa seguridad. Y esto es un poco lo que trata el capítulo 18 de la confesión. Nosotros sabemos que cada uno de los capítulos tienen diferentes enseñanzas para que tengamos bien claro, ¿no?, lo que el Señor dice para con nosotros. Y cuando nosotros entramos en este capítulo, como decíamos, nosotros habíamos hablado de la salvación que no se pierde por ninguna razón en el capítulo anterior, ¿no? No se pierde luego de haberla recibido realmente, por gracia. O sea, no la pierde aquel que la tiene. Aquel que no la tiene, o sea, no puedo perder algo que no tengo. Si el Señor nos ha dado la salvación no se pierde, ¿sí? Esto es algo que el Señor especifica claramente. Pero si hay perseverancia en los santos, o si hay perseverancia en los santos, es porque ha habido salvación. Pero nosotros ahora vamos a ver la conciencia, ¿no?, que tienen los hijos de Dios sobre el tema. Cuando nosotros entramos en el capítulo directamente, es un capítulo de 4 párrafos y va a ser relativamente corto en este día. Tiene bastante similitud con el capítulo 17 y van tomados de la mano. Pero el párrafo primero, vamos a leerlo, y dice lo siguiente. Dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo, y acá esto se puede prestar a una confusión. Los creyentes son creyentes siempre. Pero acá está hablando de la seguridad de la salvación, no está hablando de la salvación. Está hablando de la conciencia que yo tengo sobre mi salvación, que por momentos, por alguna razón, que ya vamos a ver también, se puede distorsionar y se puede perder. No estamos hablando de la salvación, sino que estamos hablando de la seguridad que uno puede llegar a perder por momentos, ¿sí? Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas, ahí está hablando sí de los inconversos directamente, que se engañan en una salvación que no tienen, ¿sí? Esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en el estado de la salvación. Y ahí dice entre paréntesis, pero la esperanza de ellos perecerá. ¿Y por qué perecerá? Porque no es genuina, ¿sí? Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza, esa esperanza, nunca les avergonzará. ¿De qué está tratando este párrafo, no? Es un párrafo que hay que entenderlo de manera general, ¿no?, de todo lo que está diciendo, porque se puede entender otra cosa. Está hablando de la seguridad, que la seguridad de la salvación es posible. Nosotros podemos estar totalmente seguros de nuestra salvación. Y por más que haya periodos en nuestra vida que hagan declinar ese pensamiento firme en la seguridad de la salvación, a pesar de eso, nosotros podemos tomarnos fuertemente, porque son promesas del Señor. La salvación es una promesa firme y fiel del Señor por toda la eternidad a su iglesia. No es una promesa que va a cambiar. Entonces nosotros no tenemos por qué dudar, ni por qué tener una falta de seguridad de la salvación. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si realmente fuimos salvos, la seguridad de la salvación tiene que permanecer en nosotros, aunque es posible que pueda deteriorarse en algunos momentos. Este párrafo de alguna manera recalca dos ideas, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de esta seguridad. Primero, está hablando del peligro de la posibilidad, del peligro que tiene esa posibilidad. Y eso lo habla en la primera parte, ¿no? Está apuntando, dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas
vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales. ¿En qué se están engañando? Bueno, en hallarse en el favor de Dios y en el estado de la salvación. Hay muchos que se engañan a sí mismos de que son salvos. Quizás lo hacen intencionalmente y quizás lo hacen sin querer. Creen realmente que son salvos, pero su vida individualmente y personalmente y privadamente le hace ver muchas veces que están lejos de una verdadera salvación. Entonces hay algunos que pueden tener una seguridad en la salvación, pero es falsa. Es falsa. Y lamentable sería llegar hasta el fin de nuestros días pensando en una salvación que no es real, o creyendo que uno es salvo y no lo es. Y este es el peligro de personas que no han sido salvadas por Cristo o por la cruz, pero que creen que sí lo son. O si lo decimos también de otra manera, un poco más cruda, ¿no? Que quienes yendo por el camino que termina en el infierno o en la condenación, se engañan a sí mismos pensando que están en el camino que va a la salvación. Esa es una posibilidad que presenta el primer párrafo con respecto a la seguridad de la salvación. Es el peligro, ¿no?, que hay cuando no tenemos claro cuál es la condición del corazón. Y este es un peligro real, ¿no?, que desde el principio se ha dado. Recuerden ustedes lo que dice Mateo en el capítulo 7, cuando el Señor da hace una descripción bastante fuerte en el capítulo 7, en el versículo 22 y 23. El Señor viene hablando de los frutos, ¿no?, de la vida de los hijos de Dios. De que por sus frutos los van a conocer, de que por sus vidas, por su conducta, se va a poder ver ciertas cosas, ¿no? Se van a poder ver las buenas y también se van a poder ver las malas. Pero este principio de la seguridad de salvación, en boca del mismo Cristo, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros? Esto en el tiempo que estuvieron en la tierra, que estuvieron trabajando para el Señor, que estuvieron haciendo. Y llegaron a la presencia del Señor y entonces dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? E hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De alguna manera el Señor está dando mostrando una condición que podría darse en el corazón de alguien, de vivir una vida engañado de que está en Cristo y que al final de esa carrera, al final de ese tiempo, en la presencia de Dios, el mismo Dios le diga, nunca os conocí. La verdad que es una declaración muy fuerte, una declaración que debe producir una meditación en nosotros, porque sería muy triste realmente llegar a la presencia del Señor y que el Señor nos diga, nunca os conocí, nunca os conocí. A pesar de haber estado en lo que uno estuvo, o en lo que los demás estuvieron, o haber predicado, o haber. Llegar al lugar santo y que el Señor cierre su puerta será muy triste. Pero es una de las posibilidades que presenta el párrafo y es una de las posibilidades que puede darse en la vida de alguna persona, ¿no? Sin embargo, esta posibilidad no debe hacernos a nosotros incrédulos y críticos de cualquier persona que manifieste una seguridad de salvación, sino que más bien debería hacernos cautos, prudentes y realistas, sabiendo que esta realidad debe ir acompañada de la perseverancia de la cual hablábamos en el capítulo anterior. Porque si nosotros vemos a alguien que dice, bueno, sí, yo soy de Cristo,
y vemos en su caminar perseverancia en Cristo y frutos dignos de arrepentimiento, porque por otro lado el Señor nos dice que por sus frutos le conoceremos, entonces podemos ir conociendo de manera cauta, de manera real, de manera prudente cuál es la vida de esa persona. Y más aún si persevera por la gracia de Dios en Cristo a pesar de todas las cosas. Entonces uno puede tener una tranquilidad de que esa persona, o que si es mi caso, decir, bueno, el Señor realmente me ha rescatado. Pero puede pasar que esto no se dé así y la persona esté engañándose. Esa es la primera parte que cita el párrafo. Y la segunda posibilidad es la realidad de esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de la seguridad. Y esto ya va para el verdadero cristiano, ¿no? Porque el párrafo está dividido de esas dos maneras. A los que son por un tiempo en el hecho de creer de manera bastante superficial en Cristo, a los no regenerados directamente, pero también a los hijos de Dios. Y entonces el verdadero cristiano tiene la posibilidad de adquirir esa seguridad. El Señor le da por medio de su gracia esa seguridad y el cristiano puede tomarse de esa seguridad porque ve que se esfuerza por su gracia, no por sus propias fuerzas, en andar íntegro delante del Señor. Bueno, acá nosotros tendríamos como hijos de Dios meditar si realmente andamos íntegros en todo momento. Y la verdad es que no. No somos íntegros en todo momento. Pero esto debe ser una constante, ¿no? Puede haber altibajos, pero debiera ser una constante. Y cuando se mantiene esa constancia es porque el Señor está haciendo perseverar su palabra en nosotros. Esto de alguna manera está dicho a toda la iglesia, no solamente a aquellos ministros o aquellos que tienen oficio en la iglesia o los que tienen alguna responsabilidad o algún servicio, ¿no?, en la iglesia, sino a todo cristiano. Todo cristiano tiene la posibilidad de adquirir fuertemente la seguridad de la salvación. Y esto va a implicar que siempre van a estar seguros, ¿no?, de que pertenecen a Dios, que están bajo su gracia, bajo su amparo. Y como consecuencia a esto hay regocijo en el alma por esta salvación. O sea, el gozo de la salvación tendría que ser algo que no se nos debiera ir fácilmente en nuestras vidas. Si estuviéramos más permeables a una comunión y a la Escritura misma. Pero muchas veces el gozo se va por casi nada. Por cosas que no tienen ni trascendencia a veces. Por cosas que son ínfimas. Imaginemos todos aquellos que murieron por la causa de Cristo, ¿no? Hay muchos que muriendo y siendo quemados, algunos, otros crucificados, ¿no?, otros latigados, pero en esos mismos momentos cantaban con gozo al Señor y no cambiaba su gozo por la situación, sino que estaban prestos a morir por la causa de Cristo. Entonces, el hecho de adquirir una seguridad de esa salvación, estar totalmente tranquilo que el Señor me salvó a pesar de todo, lo que trae es gozo y regocijo por esa salvación que el Señor me dio. Entonces vemos en este primer párrafo las dos posibilidades que se pueden dar, ¿no? El de aquel que está siendo engañado o está siendo él mismo engañándose, por decirlo de alguna manera, frente a una salvación que no tiene, adrede o no, a propósito o no, sin querer o no. Y la otra posibilidad, que es la del Hijo de Dios, que sí puede adquirir y mantener la seguridad de la salvación. Esto es lo que de alguna manera encierra este primer párrafo del capítulo 18. Pero cuando pasamos al segundo párrafo, el segundo párrafo dice lo siguiente: esta certeza, esta seguridad, esta certidumbre de fe, no es una mera persuasión. O sea, no es un convencimiento, ¿sí?, conjetural. Pues yo tengo algunas conjeturas o algunos pensamientos y entonces estoy convencido que soy del Señor. No se trata de eso. La certeza no es eso. Dice, no es una mera persuasión conjetural y probable, ¿no?,
fundada en una esperanza falible. Dice, en una esperanza... dice lo mismo ahí, o yo sí, en una esperanza falible, una esperanza que no es real, que puede cambiar, ¿no? Bueno, sino que es una seguridad infalible, ¿sí? De fe. ¿Basada en qué? Bueno, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Ese es el fundamento principal por el cual el Hijo de Dios o el Hijo de Dios debe tener claro y puede adquirir, sostener y mantener la seguridad de la salvación. ¿Qué cosa? La sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. Personalmente lo creo y lo vivo así. Y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se les hacen promesas. Y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Este párrafo nos está hablando donde verdaderamente se apoya la seguridad de la salvación. ¿Cuál es la base? Si no es mis méritos, si no es una conjetura que yo hago, si no es que me quiero engañar a mí mismo, si no se basa en alguna elucubración de mi mente que me convence de alguna manera, o probablemente yo sea salvo por esto y por esto y por esto, que no es nada de eso, entonces ¿dónde se basa? Bueno, eso es lo que está diciendo este párrafo, la base de esa seguridad de salvación. La base no es algo subjetivo, ¿no? No es algo que está ahí medio endeble, que va por arriba, superficial. O de alguien que trata, como decíamos recién, de convencerse a uno mismo, de repetirse a uno mismo varias veces, a ver si se va, o si me puedo ir mentalizando con esta idea de que soy salvo, ¿no? No es eso. Tampoco es porque lo dice algún hombre, o porque lo dice alguna iglesia, o porque te han llevado alguna vez a hacer una oración en Cristo. No, tampoco es eso. No se da por ninguna autoridad humana tampoco. No es que te imponen las manos y sos salvo. No hay nada de eso. No es por alguna revelación especial o por algún sueño, ¿no?, que alguno tenga en algún momento o en alguna noche desvelada. No es nada de eso. Las razones verdaderas son estas, y son tres, por lo menos. La primera es por la fe en Él. Si yo me puedo mantener, por la gracia de Dios, la seguridad de mi salvación y perseverar en Cristo hasta el final, es por la fe en Él, por el testimonio que la palabra da acerca de la obra de Cristo para nuestra salvación. Lo creemos por fe, y eso es lo que hace que hoy perseveremos. No hay otra cosa. O sea, porque Dios lo ha dicho así en las Escrituras. ¿Dónde lo dice esto Dios? Bueno, nosotros podíamos citar Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Estas son las razones verdaderas, ¿no?, de por qué persevero, de por qué podemos, no lo digo por mí, lo digo de manera general, ¿no?, por el cristiano. ¿Por qué el cristiano puede mantener su seguridad de salvación? Bueno, son estas las razones. Por la fe en Él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, versículo 12, dice: y este es el testimonio. ¿Cuál testimonio, Juan? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Acá hay una seguridad total que Juan quiere poner de manera clara. Ustedes saben el contexto, ¿no?, de la carta de Juan, los anticristos, aquellos que de alguna manera no creían en la deidad de Cristo, no creían en Cristo como hombre y como Dios mismo. Entonces habían algunos por ahí que atentaban con la verdad del Evangelio. Entonces Juan, a lo largo de todos los capítulos, va aseverando la realidad, ¿no?, de la palabra.
Y en este versículo dice, este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Uno si tiene la seguridad de que Dios le ha dado la vida eterna en Cristo, porque esa vida está en su Hijo, en Cristo, entonces no tiene por qué perder la seguridad de su salvación. A pesar de todas las situaciones personales, familiares, laborales, seculares, etcétera, etcétera, no va a perder. ¿Por qué? Porque esa persona, a pesar de vivir todas esas cuestiones o vivencias, valga la redundancia, sabe que tiene al Hijo. Y la vida está en su Hijo. Y el que tiene a ese Hijo, tiene la vida. Tiene la vida. No estamos hablando de la vida física, sino estamos hablando de la vida espiritual que Dios puso por medio de la salvación. Pero el que no tiene al Hijo, dice, el que no lo tiene, el que nunca ha recibido, el que se está engañando quizás, no tiene la vida. No hay vida espiritual en él. No la hay. Entonces, esa es una base sólida, ¿no? Por la fe en Él, por el testimonio que la palabra da acerca de Cristo y de la vida de Cristo y de la obra de Cristo. Y que Juan recalca en esta carta. ¿Cuál sería la otra base? Por la obra que el Espíritu ha hecho y hace en nuestro interior. Porque el Espíritu de Dios trabaja con nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿no? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, se los voy a nombrar, si ustedes quieren ir ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. De alguna manera nos va a mostrar lo que había antes, ¿no? O sea, nosotros podemos ver lo que había antes en nuestra vida, en nuestro espíritu, y lo que hay ahora. Uno puede ver los cambios en su vida, ¿no? En la vida del Hijo de Dios. El versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿de qué está hablando? Bueno, de lo que venía diciendo en el versículo 5, 6 y 7, ¿no? Si todas estas cosas que hablan los versículos anteriores abundan en ustedes, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ahora abundan, por ejemplo, el afecto fraternal, el amor, la piedad, la paciencia, el dominio propio, el conocimiento, bueno, la fe, todas esas cosas que viene hablando en el 5, en el 6 y en el 7, los versículos, si abundan estas cosas es porque hubo un cambio en la vida de la persona. Porque antes, estando en el mundo, no habían todas estas cosas, no existían. Y si existían de manera moral, de manera secular, como el mundo las entiende, pero no con el Espíritu de Cristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, el que no tiene nada de esto, ¿de qué cosas está hablando? Del versículo 5, del 6 y del 7. Tiene la vista muy corta, es ciego directamente, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, lo de hermanos lo pone ahí entre comas porque le está hablando a la iglesia, ¿no? Entonces, de alguna manera está diciendo, ustedes ya son de Cristo, son hermanos en Cristo, son mis hermanos en Cristo. Haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El hecho de que uno pueda, por la gracia de Dios, andar así, como Pedro está sosteniendo en estos versículos, es porque la obra del Espíritu hizo y hace, porque en el tiempo, desde que el Señor lo ha rescatado, una obra en el interior de la persona. No puede haber una falta de obra del Espíritu en un verdadero hijo de Dios. Tendría que ir creciendo en estas cosas poco a poco. Entonces esa es otra base sólida, ¿no? No es una conjetura cualquiera por la cual yo digo sí soy salvo, no. Si veo esto, bueno, entonces sí, puedo tener una posibilidad de seguridad de mi salvación. Y por último, otra de las bases puede ser por el testimonio del Espíritu Santo en el interior. El testimonio del Espíritu en el interior. Y esto de alguna manera lo cita Pablo en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 15 y en el versículo 16, donde dice, capítulo 8 de Romanos, versículo 15, versículo 16. Vamos a ver cómo el Espíritu se encarga de
de dirigir la palabra que leemos o la palabra que escuchamos hacia nosotros, ¿no? Haciéndonos ver que es para nosotros esa palabra, de forma especial y personal. El versículo 15 dice, pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ustedes no fueron quitados de la esclavitud del pecado para volver otra vez a estar como antes, ¿no? De alguna manera. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ahora podemos clamar por ese espíritu del Señor, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces, cuando se dan estas cosas y se afirman estas verdades en nuestro corazón, entonces eso es lo que tenemos que tomar como base sólida para decir, estoy seguro de mi salvación. ¿Hay un testimonio del Espíritu Santo en mi interior, por el cual hoy puedo clamar a Abba Padre? ¿Ese Espíritu está haciendo en mí que yo haga cosas o viva cosas que antes no vivía? ¿En mi interior hay una fe en Él por el testimonio de la obra misma de Cristo? Bueno, esas son las bases sólidas. Ustedes se dan cuenta que no son conjeturas de personas. Las conjeturas se disipan con el tiempo. Pero cuando hay una base sólida, entonces uno puede decir, sí, estoy seguro y me voy a mantener seguro por siempre, a pesar de todas las cosas, de la salvación que el Señor me dio. Y tomándome por su gracia de la perseverancia que Él se ocupa para que yo ande, ¿no? Perseverando. Bien, entonces así, teniendo esa breve explicación del párrafo 2, vamos a ir al párrafo número 3. El párrafo número 3 de la confesión dice lo siguiente. Va a hablar de la obtención de la seguridad de salvación. ¿Cómo se obtiene esa seguridad de salvación? Un poco de las tres bases que vimos recién, pero el párrafo 3 dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu Santo, ustedes ven que siempre está la obra del Espíritu ahí en el creyente, nunca está el creyente sin la obra del Espíritu, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. ¿De qué medios? De los medios de gracia que Dios le da al creyente para que alcance esa seguridad. ¿Sí? Para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor, en gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios. Estos son frutos que da la seguridad de salvación. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Cuando un hombre se encuentra seguro, cuando un hijo de Dios se encuentra seguro o tiene seguridad de su salvación, nada se disuelve en lo que piensa de Dios o en lo que cree de Dios en su vida. No se disuelve. Se puede trastabillar en su seguridad, pero no se va a disolver. Es un poco lo que veíamos en la perseverancia, ¿no? Puede, por alguna razón, caer en pecado, puede andar un poco en algún tiempo separado del Señor, pero si es un verdadero hijo de Dios, el Señor lo va a traer de vuelta. Para este concepto de la seguridad de la salvación es prácticamente lo mismo. Este párrafo nos está diciendo que puede haber dificultades. Puede haber dificultades. Puede haber dificultad para obtener esta seguridad de salvación. Porque de alguna manera el párrafo nos está aclarando que esta seguridad no es algo propio de la fe viva que salva. O sea, cuando viene la fe, uno cree, porque es un don de Dios.
y cree por fe. El medio es la fe. Pero la fe, esa fe, no trae consigo la seguridad, porque la seguridad se puede perder en algún momento. No se pierde la fe, pero sí la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Por cuestiones personales, por pecados, por situaciones, porque a veces puedo pensar, no sé, caigo siempre en el mismo pecado. ¿Será que soy del Señor? Y ahí empieza la inseguridad. Puede haber un cristiano que de veras ha creído para salvación, realmente ha creído para salvación, y que por un tiempo no tenga afianzada esta seguridad. Eso es lo que está tratando este capítulo. Puede ser que por un tiempo no tenga, fuerte en él, en su conciencia, esa seguridad. Y Juan, en el versículo 13 del capítulo, de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, lo trata de esta manera, ¿no? Dice, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice, que creéis, ¿no? A los que creen le está escribiendo Juan. ¿A los que creen en qué? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué les escribe estas cosas? Para que sepáis que tenéis, dice, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que ustedes tienen vida eterna y que crean en el nombre del Hijo de Dios. Lo que quiere asegurar Juan a esos creyentes es la identidad que tienen los creyentes. La identidad que tiene el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel que cree en Cristo. Es aquel que se basa en lo que dice la palabra de Dios y el que vive de acuerdo y aplica de acuerdo a la palabra en su vida, ¿no? Entonces Juan le da a los creyentes una identidad. Él quiere que ellos sepan que tienen vida eterna. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar cuando nos viene la inseguridad de la salvación. Nosotros no podemos decir, bueno, el Señor me salvó por un tiempo y ahora ya no sé, porque veo mi vida y ya no sé. Si la intención no es volcarse al mundo ni andar en práctica de pecado, entonces no hay por qué perder la seguridad de la salvación. Porque el Señor se encarga de que nosotros sepamos que tenemos vida eterna y de que somos hijos de Dios y que eso no es mutable. No cambia. Entonces puede haber un cristiano que ha creído verdaderamente, pero a veces no tiene afianzada esta seguridad. ¿Cuáles son los medios para adquirir y tener esta seguridad? Esta luz, ¿no?, que nos va dando el Espíritu Santo en las verdades que tienen que ver con la salvación. No por cosas extraordinarias, como dice el párrafo, sino por los medios ordinarios señalados por Dios, ¿no?, para la edificación de la iglesia y de los santos, que son de alguna manera los que antes mencionamos, los 3 puntos esos en los cuales se basa nuestra fe: en la obra del Espíritu en nosotros, en la fe en el Hijo de Dios y, decíamos por último, en el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra responsabilidad de obtener esta seguridad de salvación la vemos en el versículo que acabamos de leer de Juan, donde lo pone de alguna manera como el deber de todo creyente. Que se esfuerce, que abrace con total confianza lo que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado de acuerdo a lo que dice Juan en este versículo? Sepan los hijos de Dios que tienen vida eterna. Sepan los hijos de Dios y crean en el nombre del Hijo de Dios. Él les ha dado salvación. Él les ha dado a su Hijo, el Padre, ¿no? Y Él les ha dado vida eterna. Y una vez que la ha dado, esto no tiene variación. Cuando nosotros nos tomamos de las promesas del Evangelio con respecto a la salvación, esto nos ayuda a mantener la seguridad de la salvación a pesar de lo que venga y a pesar de lo que suceda en nuestras vidas. Los efectos de esta seguridad son los que dice el párrafo, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias de andar seguro en esta salvación? Gozo, amor, gratitud, fortaleza, alegría, obediencia. Y por otro lado, también lo que va a hacer, no nos va a inducir a tolerar el pecado. Pecado por el cual quizás nosotros estamos perdiendo la seguridad. Porque veo más grande mis pecados que lo que Dios hizo en Cristo en la cruz para conmigo. Sino que no voy a tolerar ese pecado y eso me va a llevar a la adoración y al servicio natural, ¿no? A Dios. Y el último párrafo, hermanos, el párrafo número 4, para ir terminando, dice lo siguiente. Son todas aclaraciones, ¿no?, sobre esta seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes, dice, puede ser de diversas maneras, zarandeada, disminuida e interrumpida. Y esto es lo mismo que leíamos con respecto a la perseverancia, ¿sí? Que también puede ser zarandeada, interrumpida, en algunos, de manera temporal, vamos a decir, en la vida del creyente. ¿Y por qué? Bueno, dice, como por la negligencia en conservarla, ¿sí? Por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarle Dios la luz de su rostro. No está diciendo que está retirando la salvación. Está hablando de la seguridad que uno tiene de esa salvación, ¿sí? Por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún en los que le temen, está hablando de los hijos de Dios, que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, si esto quedara ahí sería un desastre para nosotros, porque no nos podríamos tomar de ninguna promesa eterna de Cristo para con su pueblo. Estaríamos permanentemente volviendo a pedir perdón y a la cruz del Calvario para ser restaurados nuevamente, ¿no? Pero para salvación. Y esto no es así. La salvación no se ha perdido en ningún momento de toda esta vida del cristiano, ¿no? Entonces dice, sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe. Nunca quedan destituidos de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. O sea, el Señor nos lo deja así como está. Y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en la total desesperación. Cuando nosotros estamos al borde, hermanos, de caer del todo, por cualquier razón, debemos mirar al cielo y recordar que el Señor no me va a dejar. No me va a dejar. A pesar de cualquier tipo de desesperación, como dice ahí. Esto encierra la posibilidad, ¿no?, de perder la seguridad de la salvación. Este párrafo nos está diciendo que esta seguridad puede verse sacudida. Puede verse movida y oscurecida también por algún tiempo. Puede pasar. Y esto es lo que decíamos al principio. Esto nos ha pasado a casi todos. Y quizás nos siga pasando en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Bueno, lo está citando. Por desagradar a Dios. Por caer en pecado. Por contristar al Espíritu de Dios. Porque Dios quite la luz de nuestro rostro. Y deje a esa persona durante un tiempo andando en tinieblas a causa de su propia rebelión. No es porque Dios me soltó la mano, sino porque yo ya le solté la mano a Dios. Yo me solté de Él. No es que Él tuvo la intención de soltarme. Siempre el pecado es de uno, no de Dios, ¿no? Lo cual hace que se apague la influencia del Espíritu de Dios. Esas son las razones. Y vemos que en las razones, que estas razones de alguna manera son parte de nuestra vida. Si nosotros perdemos la seguridad de nuestra salvación, tenemos que revisar si algo de esto no está afectando mi vida. Si alguna de estas cosas no son las que están haciendo que yo pierda la seguridad.
A pesar de esto, hay un límite, ¿no? Y el límite es que el Señor trae a su Hijo, trae a su pueblo, trae a su iglesia. No lo va a dejar en esa situación. No va a quedar sin esperanzas totalmente, ¿no? No existe un verdadero cristiano sin esperanza. No existe un verdadero cristiano sin esperanza en Cristo y en la obra de Cristo y en la perseverancia que hay en Cristo. No existe. Si realmente somos cristianos, nuestra esperanza está en Cristo. Puede que en un tiempo andemos a oscuras, ¿no? O en tinieblas, por decirlo de alguna manera. Pero a su tiempo, esa seguridad va a ser revivida. Va a ser revivida. Porque somos hijos de Dios. Y sin duda, como decíamos, muchos de nosotros hemos pasado por esta situación varias veces, ¿no? Y cuando esto pasa, tenemos que revisar qué es lo que falla y así volver nuevamente en arrepentimiento a Dios para que el Señor nos traiga y nos dé nuevamente la seguridad de que su obra reina en nosotros y que su Espíritu produce salvación, produce seguridad, produce paz para con Dios. ¿Dónde más podemos ir? ¿No tenemos a Cristo? Debemos ir a Cristo. ¿Estoy perdiendo la seguridad de mi salvación por cualquier razón, siendo ya cristiano? Debo volver a Cristo. No hay otro camino. No hay otra forma. Dios nos tiene que ayudar con su gracia a poder examinarnos a la luz de su palabra para ver realmente cuál es la condición del corazón. De alguna manera, básicamente y muy rápidamente, hermanos, estos 4 párrafos nos están hablando de la seguridad, o sea, de la conciencia que yo tengo de mi salvación. No está hablando de una salvación que se pierde, porque si no, estos 2 capítulos serían una mentira. La salvación no se pierde, la perseverancia es de Él en nosotros, y la seguridad de la salvación también es de Él para con nosotros. Pero nosotros tenemos cierta responsabilidad en no andar en práctica del pecado, en no contristar al Espíritu, en no desagradar a Dios. Y que no busquemos, aunque sea de manera inconsciente, que el Señor apague su luz en nosotros. Bueno, tenemos esperanza, ¿no? Porque el Señor no nos va a dejar en esa situación, el Señor nos va a ayudar siempre. Pero la intención del corazón debe ser siempre estar regocijado por lo que el Señor ya hizo con nosotros. De eso se trata, hermanos. Por eso decíamos que el capítulo 17 y el capítulo 18 están casi entrelazados, pero que hay siempre esperanza para el Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a poder comprenderle cada día más y a poder vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Él dice, ¿no? Y a cómo Él lo ve y lo explica en su palabra. Oremos y terminamos.